Bueno, hola a todos. Nosotros queríamos hacer este video. Él es Gavin, ahorita les va a explicar un poco más de quién es él, pero queríamos contarles un poco de nuestra perspectiva personal y nutricional profesional de cómo correr una maratón si tenés diabetes tipo 1. Ambos vivimos con diabetes tipo 1, entonces ya vamos a aprender un poco más de eso. Bueno, primero que todo, si ustedes quieren hacer cualquier tipo de deporte, es importante saber 5 cosas, 5 características del ejercicio súper importantes. Uno, el tipo de ejercicio, si es aeróbico o anaeróbico. Aeróbicos entraría en la clasificación de una maratón, ¿verdad? Porque es correr. También si es nadar, andar en bicicleta, caminar, todos esos son tipos de ejercicio aeróbico. La intensidad del ejercicio, si es una intensidad alta, moderada o baja, eso va también a depender de cuáles tienen que ser nuestras decisiones basadas en las glicemias y en la alimentación y la dosis de insulina. También la duración es diferente correr una maratón, que son de 3 muy record, hasta 5 horas, a correr 30 minutos. Entonces la duración también va a influir en cuáles van a ser nuestras decisiones con glicemias. Luego también es importante la condición física, qué tanto estás experimentado en hacer este tipo de ejercicio, hacer un desafío de endurance como este, o si sos nuevo, ¿verdad? Entonces todo esto va a variar también en los ajustes y la condición física, ¿verdad? Entonces todo esto es súper importante para tomar decisiones. Entonces, Gavin, can you tell us which type of exercise is a marathon and what do you think how the body reacts to it, and regarding glycemias? Yes, so a marathon is obviously very cardiovascular, aerobic exercise, so you're going at that same pace. And of course, living with type 1 diabetes, you have to be aware about what type of movements are in your activities. So for me, going at that kind of movement during exercise, the chances are my blood sugars are going to decrease and lower. Okay, so what do you think was important for us as a nutritionist and a person that is an athlete that is going to run a marathon? What was important to plan before the marathons regarding diabetes and nutrition? I think there's a lot to take into account when it comes to extreme exercise like a marathon, especially with type 1 diabetes. And so on the nutritional side, we're making sure that I've got the right balance in my diet, right level of carbohydrates, the sort of substantial carbs that I need to give me the energy to see me through. I think that's the case not just for somebody with diabetes, but somebody in general running that type of activity. So on the diabetes side of things, we had to look at, of course, managing my blood glucose levels. And so there was decisions in what type of insulin I would take, how much insulin that was in my system, and trying to get a balance each hour of how much carbohydrates to consume to keep my blood glucose levels stable, along with working with the insulin that I've taken, basal insulin, and of course bolus insulin. Big thing we had to consider was also in the breakfast and lunch periods during the marathons, because I was out there more or less all day during those 25 marathons. Active insulin in the system can lower your levels quite quickly if you start moving, and we found that certainly was the case. So we looked to try and get breakfast with insulin, bolus insulin, 2 hours before starting the run. But sometimes I sleep a little bit too long, so sometimes we found those sugars are crashing at the start quite early, so we had to have more carbohydrates per hour with the fact that there was rapid insulin in the system. Bueno, y entonces, como decía Gavin ahorita, ¿qué consideraciones tomamos para tomar decisiones, verdad? El tipo, el tipo aeróbico, como decía Gavin ahorita, tiende a disminuir los niveles de glicemia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar más que todo las fuentes de carbohidratos para poder suplir esas necesidades que vamos a tener, ¿verdad? Luego, el horario. El horario fue súper importante. Si se puso la insulina basal 2 horas antes o 1 hora antes, el cambio va a ser diferente. Usualmente lo que hacíamos era que si él empezaba una maratón, por ejemplo, a las 9 de la mañana y desayunaba 2 horas antes, la disminución iba a ser un poco menos a que si la empezaba a las 9 y desayunaba a las 8. Porque entre más tiempo pase entre el bolo y el inicio de la actividad física, va a haber menos insulina activa al iniciar la actividad física, entonces va a haber menos riesgo de hipoglicemia, ¿ok? Entonces eso fue muy importante. También tuvimos que hacer un protocolo de cuántos carbohidratos iba a comer por hora,
porque él duraba aproximadamente 5 horas. Entonces, siempre, ahorita que hablábamos de esta otra característica, la duración del ejercicio, si va a durar 5 horas, después de la primera hora de ejercicio se empieza a esperar que haya una disminución en los niveles de glicemia. Entonces, después de esa primera hora, siempre revisábamos, porque él estaba usando un monitoreo continuo de glucosa Dexcom, entonces siempre revisábamos si los niveles iban bajando para utilizar carbohidratos para mantener durante esas 5 horas constantemente dando aproximadamente 30 gramos de carbohidrato por hora para que no fuera a tener hipoglicemias. Entonces esto sí fue sumamente importante. También que fue importante la hidratación. Esto ayuda tanto al manejo de la diabetes como a la parte de rendimiento deportivo. No se puede deshidratar porque es una carrera de muy larga duración. Entonces fue necesario realizar un protocolo de hidratación. Él tomaba electrolitos a cada hora y siempre estaba constantemente tomando agua. ¿Okay? Entonces eso sí fue muy importante. Gavin, can you tell us a bit about the marathon challenge? Why are we talking about marathons? Well, yes, the challenge that I did was 25, running 25 marathon distance routes in the space of 1 month. So, that was the big challenge that I did. Of course, the motivation behind it, I live with type 1 diabetes, so there's always elements of uncertainty when it comes to not just marathon running, but any kind of exercise with diabetes. There's a lot of questions asked, and in my opinion, not enough advice is always available in this area. So certainly something that's growing around the world, but when I was diagnosed nearly 20 years ago, it was a case of me asking the question, can I still play sports? Can I still play football? Doing the things I enjoyed, and the answers more or less focus on the risks in that and the negatives. And to be honest, in the present day, whilst there's certainly more research that's been done and more information available, it's still a bit limited. And so that frustrates me a little bit as a person with type 1 diabetes who loves exercise and sports. Yeah, me too. So that's why I think it's important to raise awareness. And so this 25 marathon challenge was a big part to do that, to show that I can endure the extreme, and by working with my diabetes and doing the basics really, managing my levels, monitoring my glucose levels, making the key decisions, of course listening to my nutritionist as well, that helped us do it, and it proved that we can do it. Bueno, y esto fue como una pincelada como de las cosas que ustedes tienen que tomar en consideración para una maratón, pero si tienen dudas más a fondo pueden preguntarnos a cualquiera de los dos por medio de mi blog, Paula Nutre, en Facebook, Instagram y Twitter también. Y Gavin también tiene sus redes sociales llamadas DiAthlete. Aquí ahorita en el video les podemos poner la información. Pero bueno, con esto lo que queríamos dar a conocer también era que sí es posible hacer a este tipo de actividades tan extremas aún teniendo diabetes tipo 1. ¿Cómo? Conociendo nuestro cuerpo, conociendo las bases de qué es lo que puede pasar, acompañamiento profesional en salud y determinación. Eso es todo lo que se ocupa. And Gavin, can you say something to someone that is there watching us that would like to do one marathon with type 1 diabetes? Well, it's certainly possible to run a marathon or take on any challenge, not just a physical one, but any challenge that life throws at you is possible whilst living with type 1 diabetes. I would say use it as your motivation. Don't be naive, taking all the advice you can get from nutrition to exercise, to any advice you can take on board from the peers around you that have also experienced different things in diabetes. Take that into consideration. But yes, it's possible. And I believe with the responsibility to look after your diabetes comes the power to run marathons, to run ultra marathons, to achieve in anything in life. Okay. Gracias, Gavin. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayan aprendido mucho de este video. Adiós. Bye.